Hello, hello, ¿cómo están? Feliz día, feliz mañana, tarde o noche, como lo encuentre este video, esta transmisión. Esperamos en el Señor que usted se encuentre bien, que se encuentre sano, sana y sobre todo en el gozo del Señor. Les saludan sus amigos y pastores, el pastor Oniel González y este servidor, el pastor Pochi Montes. Pastor Oniel, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está el calor de la Florida? Muy bueno, ya estamos llegando a 100 casi. Estamos contentos, felices, agradecidos con el Señor y qué gran privilegio que tenemos de poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Y vamos a analizar hoy el nuevo pacto. El nuevo pacto, así es. Bueno, usted está, acá los hermanos se están quejando un poquito de que es caliente en Oregon y apenas llegó a 90 en estos días, así que la Florida está mucho más caliente, pero con el calorcito del Señor estamos confiados de que va a ser una excelente repaso de la lección. Amén. El nuevo pacto. En Jeremías 31:31 nos dice la palabra de Dios: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así dice la palabra de Dios. Vamos a tener una oración para comenzar nuestro estudio. Amante Padre, gracias te damos por las bendiciones. Te damos gracias por tus cuidados. Te damos gracias por la restauración, por el consuelo, por el ánimo que has dado a tu pueblo, Señor, y por permitirnos, Señor, estar frente a ti, poder hablar de tu pacto, de tu palabra, de la esperanza que encontramos en ti, en Cristo Jesús. Señores, sé con nuestros hermanos, amigos, familiares que están viendo esta transmisión, que sea de provecho, que sea de bendición y que pueda motivarlos a seguir buscando de ti, buscando de tu gracia, de tu amor y confiando en tu palabra. Ayúdanos a tus facilitadores, al pastor Oniel y a mí, para poder llevar este repaso y que tú sigas bendiciendo las transmisiones por medio de Facebook, en YouTube. Bendice las iglesias, bendice la iglesia de Revive acá en Oregon, bendice la iglesia de Brandon en Florida y a todos los hermanos, amigos de otras iglesias, de otros países también que nos estén viendo. Gracias, Señor, por la oportunidad. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. ¿Cómo es eso del nuevo pacto? Bueno, usted acaba de leer, pastor, lo que dice Jeremías durante toda esta semana. Vamos a analizar el nuevo pacto y realmente qué es lo nuevo de este pacto. Sin embargo, dice que vendrán días o vienen días y los pone en el futuro, ¿verdad? ¿Cuándo se va a realizar este pacto? Y qué bueno, fíjense ustedes que Jeremías comenzó a escribir su libro en el año 604. Y Oseas, que también habla de ese nuevo pacto en el año 729, o sea, 100 años después o 120 años después. Lo interesante, hermanos, de este pacto es en realidad el mismo pacto, solo que se le añade una cosa más o dos. Pero, y que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya ustedes lo han descubierto también, pero lo vamos a presentar más adelante. Pero sabemos algo, apreciados hermanos, que siempre ha sido un pacto de gracia. Siempre. Dios fue el que hizo el pacto, por ejemplo, con Adán y Eva. Dios lo buscó para hacer el pacto y le ofreció su gracia, sencillamente. Lo vistió con, ¿verdad? Hizo el sacrificio y lo vistió con las mismas pieles de los animales que habían sacrificado. Y él lo buscó y le dijo que él lo iba a restaurar. Es decir, desde ese mismo momento le dio su gracia, le dio su amor, le dio su misericordia y le ayudó en sus debilidades por los siglos. Entonces, ese pacto sigue siendo igual
Y hay un aspecto bien importante que habla también de que Él lo va a escribir en nuestros corazones. Sin embargo, me gusta lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, el amor es el principio fundamental y que está en la base del gobierno de Dios. Nos prepara no solo para llegar a la vida inmortal, eso es lo más importante, sino que nos habilita para vivir una vida en Cristo aquí en la tierra. Es decir, no es solamente para el más allá. No, no, hermanos, es cuando lleguemos al más allá. Nos debe capacitar para vivir una vida cristiana correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y naturalmente Dios nos ayuda porque nos da su poder y su gracia y siempre nos muestra el camino. Así que este es el aspecto que podemos mencionar. Sin embargo, en el transcurso de la lección vamos a enfocar algunos aspectos de ese nuevo pacto. Bueno, pastor, he aquí vienen días. Eso nos da un sentido de futuro. ¿Qué nos podemos hablar acerca de lo que dijo el profeta Jeremías? Vienen días, pastor, vienen días. El profeta Jeremías tiene algo clave acerca sobre este pacto, que el antiguo y el nuevo prácticamente son los mismos, pero más bien se pudiera llamar una renovación del pacto. Ajá. A mí me gusta ponerlo en palabras simples y que los hermanos puedan entenderme de una manera, ¿verdad? Adaptado a lo que nosotros vivimos. No sé si alguna vez le ha tocado renovar un contrato de renta. Se está rentando una casa, un apartamento. Hay dos partes. Está usted y su familia y está el landlord, el dueño, ¿verdad? Del lugar. De repente usted pensó que iba a vivir 2 años ahí. El contrato fue por 2 años. Y usted sabe que al fin de los 2 años hay que renovar el contrato. Sigue siendo el mismo contrato, sigue siendo el mismo lugar, sigue siendo el mismo landlord, sigue siendo la misma persona. Quizás algunos detalles han cambiado. No sé si le toque que el landlord le sube un poquito por el costo de vida, el precio. Quizás le ajuste de que en vez de 2 años ahora quiere hacer 3 años el pacto. Pero en esencia es el mismo pacto. Y es algo pero tenemos que entender que hay renovación. Y aquí hay una renovación. Vamos a leer, pastor, Jeremías 31 al 34, para ver quién promueve este pacto, de qué ley se habla en este pacto y qué está a favor de quién está este pacto. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes, las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, dice el Señor, y perdonaré la maldad y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Amén. Ahí nos encanta esa última parte, ¿verdad? Este nuevo pacto. ¿Quién lo está promoviendo? Lo está promoviendo Jehová. Dios. Jehová mismo está pronunciando y promoviendo este nuevo pacto y lo está avisando con anterioridad, ¿verdad? Está dejando saber que no solamente esta gente va a ser identificada como su gente, como su pueblo, sino que su ley va a ser parte de su vida. No va a ser un mandato de que está en una placa solamente, sino que lo tienen en su mente. O sea, ellos están pensando en ese modelo de la ley de Dios y que en su corazón lo están haciendo con amor, lo están haciendo de amor. Les nace hacerlo. No están siendo obligados, no están siendo forzados,
sino que estos representantes de Dios están viviendo en el gozo del Señor, en la gracia del Señor y por ende en la ley de Dios. Un pacto que es recíproco, ¿verdad? Está actuando en cuanto a lo que está recibiendo. También se habla de que no importa la edad, no importa el más pequeño, el más grande, cualquiera que fuera el caso, sus pecados van a ser perdonados, y ahí es donde él promete que no se va a acordar. Esa esperanza nos gusta, ¿verdad? Porque no solamente que nos perdonen, que no se acuerden de eso. O sea, que no vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hemos hecho en el pasado. No vamos a ser juzgados a lo que nos identificó antes de recibir este nuevo pacto. Cuando recibimos a Dios, recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas, recibimos el perdón, recibimos esa noción de que no estamos siendo identificados por lo que fuimos, o lo que hicimos mal, sino por lo que ya somos en Él. Creo que es significativo entender eso, y que hay una renovación cuando renovamos votos con nuestro Dios. Estaba hablando recientemente con una persona que quiere rebautizarse. Esta persona se bautizó hace 20, 25 años atrás y ahora se quiere rebautizar. ¿Por qué? Ha entendido cosas que no entendía hace 25 años atrás. Y en el transcurso del tiempo sabía que Dios estaba ahí, pero vivió su vida, tomó sus decisiones, no fue forzado a volver, sino que decidió volver en la gracia de Dios porque entendió que era mucho más que seguir una religión, era mucho más que seguir un dogma, es una relación con Cristo Jesús. Y eso lo motiva a ser rebautizado dentro de un conocimiento renovado que es en esencia el mismo pastor, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, eso es lo que ahí se denota la misericordia de nuestro Dios, que de acuerdo a los tiempos Él renueva para que podamos entenderlo. Y si es bien así, podemos entender que las generaciones tienen características diferentes y que nos tienen que hablar como entendemos, ¿verdad? Hay generaciones que entendían de una forma, ahora una generación nueva está entendiéndolo de una forma más relacional. Así que es lo que vemos aquí. Vienen los días y Dios está haciendo ese pacto con nosotros, está cumpliendo ese pacto con nosotros y continúa cumpliéndolo. Pero hay una obra del corazón, pastor. Sí, pastor. Léame por favor Oseas 2, 18 al 20. 18 al 20, ¿correcto? Sí. Que dice así la palabra de Dios: en ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Amén. Muy bien. El profeta Oseas y el profeta Jeremías mencionan aunque Oseas no lo menciona exactamente, el nuevo pacto, pero está mencionando de que va a haber como una nueva oportunidad en realidad, lo del nuevo pacto. Ellos dicen, no porque el antiguo era malo, como mencionan algunos, no, el antiguo pacto, hermano, es malo, eso era ya lleno de cosas, de pecado, ahora estamos en el nuevo, dicen los hermanos evangélicos. No es así. El antiguo pacto no era el malo, fue la actitud de los hermanos y de la gente que dice la Biblia, invalidaron mi pacto. Ahora, presenta el aspecto de que la escribirá en nuestro corazón.
Y así dice Jeremías y también dice Oseas. Fíjense ustedes, hermanos, como dije al principio, Jeremías escribió su libro en el año 604 y Oseas en el año 130 años después comenzó a escribir el libro. Sin embargo, ellos presentan como un nuevo pacto, diríamos una nueva oportunidad para que me sean fieles, porque el amor seguía siendo el mismo. Yo los amo. Si ustedes vienen a mí, ¿verdad? Y se arrepienten, yo no me acordaré más, como usted decía ahora, ¿verdad? No me acordaré más de sus pecados, de sus iniquidades. Y entonces esa es la renovación que usted mencionaba y la nueva oportunidad, vamos a decir así, para que el pueblo de Israel pudiera seguir adelante en la propuesta que Dios les hizo. Ahora, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar. Ese nuevo pacto comienza o llega, vamos a decir así, hasta Jesucristo. Entonces, el pueblo de Israel, ya no como nación, pero sí como individuos y toda la gente que busca al Señor Jesucristo y cree en él y lo acepta como el Salvador, sea judío, sea griego, sea donde, qué país que sea, tiene la misma oportunidad. Y entonces, todos los gentiles, o sea, no judíos de nacimiento o de raza o de sangre, somos herederos de Abraham, sencillamente, ya lo hablamos la vez pasada, pero somos herederos de Abraham por la fe en Jesucristo. Ahora, las bendiciones, hermanos, del nuevo pacto se basan en la misericordia, manifiesta en el perdón. Así que, como dije, ¿verdad? Si usted o cualquier persona, yo, ¿verdad? De corazón, ahí está la palabra corazón, de sinceridad, lo hago y confieso mi pecado, el Señor en su misericordia nos perdona. Punto número 1. Punto número 2. En el antiguo pacto, Dios le decía, no, tienen ustedes que sacrificar un cordero. Y ellos sacrificaban el cordero. Y eso sí lo obedecían al pie de la letra. Tienen que hacer esto. Y lo hacían. Pero dice el Señor, su corazón está lejos de mí. Ahora, en el nuevo pacto dice, escribiré mis leyes en su corazón. Eso es bien importante. Ahora, hermanos, fíjense ustedes. A nosotros nos puede pasar igual que el pueblo de Israel. Por ejemplo, si ellos solamente decían, bueno, ¿qué es lo que me pide Dios para yo ser salvo? Bueno, agarra un cordero y debe sacrificarlo. Debe hacer esto, debe hacer esto. Y ellos lo hacían y ya, estoy salvo. Porque así me mandó Jehová. Ahora, nosotros podemos creer, hermano, ¿qué es lo que nos hace falta? Hacemos cosas que no son malas. Por decir, vamos a la iglesia. Voy a la iglesia, tengo mi parte y hago esto, hago lo otro. Pero que nuestro corazón esté lejos del Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es que necesitamos hacer las cosas, es decir, primero es al revés, primero es que mi corazón esté en contacto y en conexión con Dios y entonces como consecuencia de que mi corazón está en esa conexión con el Señor, yo voy a obedecer en alegría, como usted decía, en el gozo, no porque me presionen, sino porque yo lo siento, esa bendición. Me gusta lo que dice Ezequiel, yo lo tengo aquí anotado, pastor, Ezequiel 11:19, que también habla el mismo sentido de Jeremías. Dice, les daré un corazón íntegro, pondré en ellos un espíritu nuevo para que me puedan obedecer. Eso es bien importante. Y en Ezequiel 18:31 dice, echad vuestras transgresiones, o sea, como que dice, sacarlas, o dáselas al Señor. Y una vez, dice ahí Ezequiel, perdón, adquirid un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de mí, o dentro de ti. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, lo importante acá de este nuevo pacto es eso, en el corazón es, saca
todo lo malo, es decir, las transgresiones. Y entonces Dios me va a dar a mí un espíritu nuevo o un espíritu recto dentro de mí. Y entonces yo actúo de una manera importante y sencilla. Dice, podrás andar en mis mandamientos, dice Ezequiel 36. Podrás andar en mis mandamientos, cumplirás mis normas, te guardarás de las inmundicias, llamaré al tiro y multiplicaré. Ah, ok, ya está ahí. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, escribe tu ley, escribe tu voluntad en mi corazón, entonces yo puedo hacer su voluntad. Me gusta, como lo mencioné el profeta Ezequiel aquí en este último versículo. Y dice que como consecuencia de eso, dice el Señor, entonces dice, llamaré al trigo para que venga a ti. ¿Qué quiere decir? Esta gente sus cosas las comían a base de trigo. Y si no había trigo, había hambre. Entonces dice, mire la manera como lo dice, llamaré al trigo para que venga a ti. Multiplicaré el fruto de tus árboles y de tu campo y no recibirás oprobio. Es decir, si yo no tengo una finca, esto quiere decir, bueno, multiplicaré el fruto de tus esfuerzos, de las horas que trabajas. A lo mejor te van a dar más horas o te la van a pagar mejor y vas a estar mejor. Es decir, hay una relación entre yo obedecer a Dios de corazón y que saber que el Señor me bendice a mí. Soy un pueblo o somos un pueblo bendecido, porque estamos en ese gozo y en esa bendición de hacer su voluntad, y entonces dice que Él nos manda su bendición. Qué maravilloso es, hermanos. No es solamente, ¿verdad?, obedecer por obedecer. Señor, que yo pueda obedecer con alegría. Dame esa alegría. Escribe esa ley en mi corazón y recibo tus bendiciones. Yo las quiero recibir. ¿Cuántos quieren recibir esas bendiciones del Señor? Todos nosotros. Así que vamos a pedir al Señor, yo quiero obedecerte de corazón. Ahora, pastor, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Seguimos ya por lo menos hemos avanzado en esta parte que dice que está escrito en el corazón. Así es, está escrito en el corazón. Tenemos que entender eso, pero todavía estamos tratando de definir, porque ¿será que hay uno mejor que el otro? ¿Será que uno era solamente para un pueblo específico o también era para todos en realidad? Jeremías declara que el nuevo pacto se hará con la casa de Israel, ¿verdad? Pero ¿significa eso que solamente eran los judíos? No solamente aplicaba a los judíos, sino que también los gentiles podían ser parte, pero habían ciertos requerimientos para llegar, ¿verdad?, a ser parte de eso. El nuevo pacto se dice que es mejor, y el pastor va a hablar sobre ese mejor pacto en unos minutos, ¿verdad? Pero yo quisiera que el pastor me leyera Isaías 56, 6 y 7. Dice así, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Interesante. Amén. Amén. Me encanta ese texto porque ahí habla de un Dios inclusivo. Ajá. Inclusivo, no está separando, ¿verdad?, a gente y haciéndose exclusividad. Eso lo hacemos nosotros. Los humanos hemos creado esa exclusividad o esa secta o esos grupos de superioridad. Eso no era parte del plan de Dios. Dios estaba buscando de hacer que todos fueran parte de, ¿verdad? El pacto del Sinaí no era un pacto de obras tampoco, que quizás otros pensaban que era así. Pero la pregunta de Moisés planteó en forma de indignación cósmica única que buscaba conocer el poder, las cualidades y el carácter de Yahvé, del gran yo soy. O sea, dentro de este pacto en el Sinaí se estaba declarando el poder del gran yo soy. Y entonces
el nombre de Yahvé refiere a una relación, como lo habíamos aprendido anteriormente. El conocer el significado del Señor es saber lo que Él puede hacer por su pueblo, ¿verdad? Ajá. Entonces, tenemos que entender eso, lo que Él puede hacer por su pueblo. Y no hay nada imposible para Dios. En el nuevo pacto no hay nada muy difícil para Dios, imposible. No hay nada muy alto, muy ancho, eso lo sabemos. ¿Por qué es un mejor pacto? El pastor va a hablar en un minuto sobre eso, pero tenemos que entender que la Biblia habla por periodos y cuando ya los profetas estaban hablando del futuro para un nuevo pacto, era necesario porque Dios ya sabía que el mundo iba cambiando, generaciones iban cambiando, ¿verdad? Y teníamos que explicarle a estas nuevas generaciones en un lenguaje que pudieran entender, en un concepto donde ellos pudieran racionalizar el concepto de que el mismo Dios del pacto del Sinaí va a ser el mismo Dios y que en efecto tiene el poder de traer el sacrificio del cual nosotros no tenemos que preocuparnos por hacer un sacrificio ritual, que no vamos a caer en un ritual, no vamos a caer en victimizar un animalito, ¿verdad? Que no fue tampoco la idea de Dios, pero en ese momento así se entendía esa generación. Ahora Jesús lo tenemos presente, entendemos el evangelio y el evangelio es el centro de ese nuevo pacto, porque Jesús está en el corazón y está centrado en Jesús. Sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el gran yo soy, el Dios de lo imposible. Así que el antiguo, el nuevo, tienen sus detalles porque eran diferentes generaciones, pero dicen por ahí, pastor, que hay un mejor pacto. ¿Será que el nuevo es el mejor? Vamos a ver, pastor. Léame por favor Hebreos 8, 7 y 8. Hebreos 8, 7 y 8 dice lo siguiente. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Amén. Bueno, hermano, mire, la manera como está redactado estos versículos nos muestran toda la misericordia y el amor de Dios. Yo no quiero que tú perezcas. Yo quiero adaptarme para que tú obedezcas. Mira, ¿qué es lo que quieres hacer? Solamente lo que yo quiero de ti es que me obedezcas, pero que me obedezcas como dije antes, ¿no? De corazón. Y haz los caminos, anda en mis caminos y yo voy a bendecirte. Eso es todo lo que es verdad y el mensaje. Ahora, un detalle más del nuevo pacto. El nuevo pacto nos lleva a Jesucristo. Y estamos hablando de Jeremías y Oseas en el año 729 antes de Cristo. O sea que es bastante. Ahora, aquí hay otra cosa de diferencia. Ellos no tenían ahora en el nuevo pacto que sacrificar un corderito o llevar unas tórtolas o una libras de harina. No. O derramar sangre sobre el santuario. No. ¿Por qué razón? Miren ustedes. Porque Cristo vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de los pecadores. Noten ustedes. La esencia es el mismo. Es el mismo autor porque es Dios. Hay amor, hay misericordia, hay gracia, pero ahora ha avanzado más en el tiempo. Ahora no necesitas sacrificar un cordero porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros.
Ahora no vas a usar, no va a haber un sumo sacerdote que mate el cordero. Pues sencillamente porque el día que Jesucristo murió, ¿verdad? El corderito se le escapó de las manos, fíjate, al sacerdote, símbolo. Ahora tenemos un gran sumo sacerdote, que usted va a hablar de eso. No lo voy a aumentar. Y hay un aspecto que se menciona también, y es que lo esencial de la salvación es por la fe en un Dios que perdona nuestros pecados. Esa es la parte de lo que es, la parte pues, de lo que enseña lo que es el nuevo pacto. Además de eso, fíjense ustedes, añade otro más que usted lo va a explicar más luego. Muy bien. Dice, sin embargo, el nuevo pacto se manifiesta en una revelación mayor y más completa del Dios del pacto y el amor que tiene por la humanidad caída. Entonces, se va mostrando como que va avanzando más. Pero fíjense ustedes que es con la misma gente. Es con el pueblo de Israel, es con Judá y con todo entonces el mundo que creyere. Como dijo en el momento que llegó, ¿verdad? Como dijo San Pablo, ahora no es judío y no hay griego. Eso no lo entendemos mucho nosotros, pero para ellos sí los golpeaba fuerte, porque los judíos se creían exclusivos, como usted decía ahora. Y cuando él decía, ahora no hay judío, ni hay griego, ni nada, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, cuando le revolvía un poco el estómago. Sin embargo, hermanos, dice en los símbolos, tipos y ejemplos, tenemos al mismo Jesús. No solo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten ustedes cómo va avanzando el nuevo pacto. Además se presenta como un sumo sacerdote. Usted lo va a hablar ahora. Celestial que intercede por nosotros. Así que, hermanos, este es el aspecto importante. Nosotros, entonces, ahora debemos decir al Señor, escribe tu ley, escribe tu amor, escribe tu poder en nuestros corazones, danos tu bendición física y espiritual, ¿verdad? Aumenta nuestra fe y entonces, Señor, intercede por nosotros en el santuario celestial. ¿Qué es eso, pastor? Explíquenos un poquito lo que es el sacerdote del nuevo pacto. Vamos avanzando en el pacto ahora. Tenemos un sacerdote en este nuevo pacto, ¿verdad? Y es lo maravilloso de un nuevo pacto. Continuando la analogía de un contrato de renta, ¿verdad? Ajá. Antes, cuando usted iba a hacer un pago de renta, sucedían varias cosas. Yo me acuerdo que en los tiempos de mi abuelo, ajá, le daban un talonario de la fecha, cuando se pagaba, y ajá, tenía una copia de carbon copy para que la persona se quedara con una copia de que pagó, el landlord tenía otra, se pagaba con cheque o con efectivo, ¿verdad? Y era todo un proceso, había que esperar a la fecha que era que entraba el dinero, la fecha de pago, ¿verdad? Hacer la transacción en el banco. Era todo, había que sacar unas horas para poder hacer esa transacción. Hoy en día, yo simplemente saco mi celular, voy a una aplicación y envío mi dinero para la renta. En unos segundos está posteado, está garantizado y depositado en la cuenta de mi landlord. Los tiempos cambian, ¿verdad? Las generaciones cambian. Sigue siendo un pacto de renta de casa. En el pacto de Dios, ¿verdad? Con su pueblo, con su gente, habían intermediarios necesarios. Hay cosas que tenemos que entender sobre el sacerdote, y es el libro de Hebreos el que nos explica con buena claridad qué tiene el nuevo sacerdote que ver en esto. Vamos a ver, pastor, me va a leer Hebreos 9:26. 9:26. Dice, de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez
para siempre, para quitar el pecado y por medio del sacrificio de sí mismo. Gloria a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces nos quedamos todavía pensando, hay un sacrificio, hay un sacerdote. Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era un símbolo nomás. Era un símbolo. Esa sangre no puede, era todo un proceso. Se tenía que ver el sacrificio del animal, el sacerdote agarraba la sangre, tenía que hacer algo específico con la sangre, tenía que mediar a cierto momento, a cierto tiempo, para que fuera recibido, ¿verdad? El perdón, y solamente cierto sacerdote, no podía ser cualquier persona. En esos tiempos tenía que venir de los levitas, ¿verdad? Tenía que venir de la descendencia de Aarón, de Leví. Entonces, Jesús entra a escena, es nuestro sumo sacerdote. Él paga el precio, es por su sangre que somos limpios. Y ahora su ministerio está al frente al trono de Dios, intercediendo por ti y por mí. Cada vez que se presenta una petición, cada vez que se presenta una confesión, ahí está Jesús diciendo, esa es mi hija y por ella yo morí. Ese es mi hijo amado y ese pertenece a ti, Padre Celestial. Es una transición más relacional, es más directa. Sigue habiendo un sumo sacerdote, pero es una transición mucho más efectiva porque el mismo Hijo de Dios que se presentó en sacrificio es el que está abogando por nosotros. El verdadero sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Una vez Cristo murió, no hubo necesidad más de matar y ofrecer ningún animal. No hubo necesidad de elegir a uno que viniera sobre la... Imagínense ahora buscando a uno que venga de los levitas. ¿Y de dónde está? Y si no está el de los levitas, entonces no sucede nada. Tenemos a Jesús, es nuestro sacerdote. Y ese ministerio sacerdotal es el que nosotros vamos cada vez que necesitamos de la presencia de Dios. Este sumo sacerdote es Cristo, nuestro Salvador. Es el Hijo de Dios. Y es el fundamento de esperanza y la promesa que tenemos bajo este nuevo pacto. Quiero decir algo aquí que dice en un libro que se llama With Jesus in His Sanctuary. Lo escribió L. Hardinge, ¿verdad? Dice, su oído marcado con sangre escucha la voz del Padre y responde al clamor de su oveja desamparada. Vivificado por el Espíritu, su mano ensangrentada por los clavos trabaja por el reino de su Padre, dirigida por el Espíritu. Sus pies desgarrados dejan huellas carmesí para que nosotros podamos trazar nuestro camino hacia la gloria, iluminado por el Espíritu. Amén. Un ministerio sacerdotal de Cristo Jesús que tiene significado permanente. Hubo un momento que marcó, ¿verdad?, la historia y nuestra historia, nuestro camino, buscando ser parte del reino de los cielos. Bueno, pastor, entonces así vamos quedando y yo creo que si usted me ayuda, vamos a concluir este repaso una vez más. Es que seguimos hablando de los pactos y la gente dirá, bueno, pacto, ¿verdad? Es que hay tanta tela para cortar, ¿verdad? No, y va avanzando, fíjate, va como update. Se va moviendo, pero fíjense, el pacto de Dios es un pacto divino y no hay secreto en todo eso. Cuando eso de pactos secretos, cosas que se hacen secretas,
no viene de Dios, porque Dios lo dejó claro en su santa palabra. Así que, pastor, vamos a darle Así es. una conclusión como usted lo sabe hacer. Hay otro aspecto del pacto, de este nuevo pacto, como es la Santa Cena. Qué cosa más preciosa, ¿verdad? Ya hay entre un simbolismo, el pan y el vino, que el mismo Jesucristo lo usó, ¿verdad? El simbolismo de la Santa Cena. Gloria a Dios, lo estuvimos haciendo este sábado pasado. Amén, amén, qué bueno. Y dice Dios Jesucristo, ¿verdad? Cada vez que comieres este pan y bebierais de esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que venga. O sea que ahora es otro simbolismo, que debe ser es un simbolismo grande, hermanos y hermanas. Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, algo grande, extraordinario. Cada vez que, hermanos, se anuncie la Santa Cena, vamos a aprovechar eso como una gran bendición, otra oportunidad que el Señor nos presenta. Y eso es justamente, ¿verdad? Lo que está haciendo Jesucristo ya en el cielo, a la derecha del Padre, nada menos que intercediendo por nosotros. Y hay dos cosas con las que quiero terminar, hermanos. Dice que uno de los principios fundamentales del pacto, ya dijimos que es amor, pero hay otro que se llama misericordia. Y eso es bien importante, que se refiere en la Santa Cena, pero no solamente en la Santa Cena, ahí es como que se conoce también. Dice que en Hebreos, que cuando nosotros en forma humilde le decimos al Señor, lo reconocemos y le decimos al Señor, perdona mis pecados. Dice que el Señor se encargará de perdonarnos y no se acordará más de qué, de nuestros pecados. Eso lo mencionó usted. Y hay veces que una persona, hermanos, comete un error y un problema en la iglesia. Y eso pasa en los años y mire, esa fue la muchacha que hizo tal cosa. O ese muchacho, mire, no, ese era el que andaba en droga y quién sabe. Entonces, pero con el Señor no es así. Si nosotros tenemos un problema, una dificultad y le pedimos perdón al Señor, hermano, Él nos perdona y dice, tú eres mi hijo, no me voy a acordar más de eso, te voy a hacer nuevo. Eso es realmente lo importante. Dice, si el pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, encontrará perdón mediante el sacrificio que Cristo hizo en su favor. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que cada día sea un día de bendición, un día de entrega y un día en el cual nos acerquemos más al reino de los cielos. Que podamos hablar con Jesucristo, que está intercediendo por nosotros, que todavía tenemos tiempo y esa oportunidad la tenemos ahora, hermano. Que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones. Amén, así es. Gloria a Dios por Jesucristo. Gracias a nuestro Salvador por lo que está haciendo por nosotros, por esa linda esperanza como compartía el pastor. Gracias, pastor, por esa conclusión y por siempre estar conmigo aquí para llevar el repaso a los hermanos. Recuerden que nos ven por Facebook, por la página de la Iglesia de Revive, acá en Oregon. Y si no tiene Facebook y de repente es solamente por YouTube, por la página de este servidor, se están pasando los repasos, así que búsqueme ahí, Pochi Montes, y va a encontrar los repasos en el YouTube. Ya estamos subiendo de suscriptores, pastor, así que bienvenidos a los suscriptores que nos acompañan. Okay. El pastor también tiene su canal de YouTube y tiene mucho material para la familia y muchas cosas bonitas de su ministerio. Así que gracias, pastor, una vez más por ser parte. Nos dirige en oración. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este maravilloso manifestación de amor, de misericordia, de perdón que está a través de los pactos, Señor. Permite, Padre Santo, que tú una vez más escribas tus leyes, tus mandatos en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a motivarnos siempre a través de tu poder y de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad con amor, con alegría y que
estar en la iglesia y participar de la fe sea una alegría y una fiesta espiritual para nosotros. Si alguno tiene algún problema o alguna dificultad, Señor, tómalo y llévalo siempre a mejores experiencias. Todas estas bendiciones las pedimos, no porque haya méritos, pero los hay en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. 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 Amén y amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos.